El nombre del actual viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Como todo funcionario público, y esto lo sabemos exactamente bien todos, Bisetti tenía que publicar o ha publicado su declaración jurada. Sin embargo, en ella omitió un dato clave. Este señor había sido asesor particular del encarcelado Hugo Chávez Arévalo. Y sí, estamos hablando del exgerente de Petroperú. La situación se agrava para el viceministro Bisetti porque cuando fue llamado a declarar por la Fiscalía, aseguró que jamás había hablado con Chávez. La historia completa, como lo dijimos, en este reportaje de Vicky Zamora y Juan Carlos Vera. Ingeniero petroquímico. Vamos a escuchar las palabras, ingeniero Andar Enrique Bisetti Solari. Enrique Bisetti, viceministro de Hidrocarburos, carga sobre sus hombros un vínculo con uno de los personajes más cuestionados de la era de Pedro Castillo Terrones. Porque me he enfrentado a la corrupción. Bisetti ha omitido información en su declaración jurada, ha omitido información a la Fiscalía de la Nación, ha omitido señalar que fue nombrado en Petroperú como asesor de Hugo Chávez Arévalo, hoy preso en Castro. Chávez Arévalo lo propuso, lo seleccionó y lo promovió como su hombre de absoluta confianza en Petroperú, nombramiento que se ejecutó incluso después de los destapes periodísticos de Panorama, después de las investigaciones fiscales que se iniciaron contra él. Bueno, eso es un compromiso. Cuando una persona accede a un puesto público y con un escándalo de por medio se está comprometiendo, se está solidarizando con la conducta que está siendo investigada. Estás validando una persona que está cuestionada, estás validando una conducta que más allá de las presunciones de inocencia, porque todo el mundo sale por eso, estás validando una acción que es irregular. Uno tiene que decir, voy a trabajar con esa persona que está acusada de esto y que seriamente tiene indicios, y hoy las pruebas lo demuestran. El actual viceministro de Hidrocarburos no tuvo reparos, no tuvo objeción en asesorar a un hombre cuestionado, a un hombre que por un lado desacreditaba, pero por el otro avalaba. ¿Desde cuándo conoce a Hugo Ángel Chávez Arévalo? No lo conocía y me alcanzaron su currículum y el ministro Iván Merino me encargó que lo entrevistara. La conclusión es que no reunía ninguna condición técnica ni personal para algún puesto en el Ministerio de Energía y Minas. Con Hugo Chávez nunca he tenido amistad y no tuve conversación por llamadas telefónicas ni por mensajes de texto, solo la entrevista que he mencionado. Falso, el actual viceministro de Dina Boluarte no ha dicho toda la verdad. Panorama ha accedido en exclusiva a un acuerdo del directorio de Petroperú cuando Hugo Chávez estaba a la cabeza de dicha institución. Acuerdo en el que Chávez propone al directorio se nombre al señor Bisetti Solari como su asesor. El título del documento es aprobar la propuesta del gerente general, es decir, la propuesta de Hugo Chávez, para el nombramiento del asesor de la gerencia general de Petroperú. Este es el cargo que oculta el viceministro de Hidrocarburos, Bisetti Solari, cargo por el que recibió un sueldo que bordea los 25.000 soles, nombramiento que se dio 6 meses antes de que fuera citado a la Fiscalía, donde negó vínculo alguno con Hugo Chávez. Es el trabajo oculto del hoy viceministro. Todos los detalles aquí en Panorama. En septiembre del 2021, Pedro Castillo buscó por todos los medios que el hombre por el que según Pacheco recibió 30.000 soles de pago sea nombrado miembro del directorio de Petroperú. Solicitó al entonces ministro de Energía y Minas que lo evaluara. Iván Merino, sin embargo, no estuvo dispuesto a ceder ante las presiones. La evaluación no solo la hizo él, designó a uno de sus asesores y a su entonces viceministro de Hidrocarburos, Enrique Bisetti, para que también evaluaran a Hugo Chávez. Conoce a Andar Enrique Bisetti Solari. Lo conocí antes de ser director de Petroperú, para coordinar y discutir ideas sobre la política de hidrocarburos. Me citó en el MINEM.
más o menos en los primeros días de septiembre del 2021. De repente ya me tenían en mente o habrá pedido que me convoquen a alguien. Yo lo nombré mi asesor cuando lo sacaron de viceministro de Hidrocarburos. Bisetti reportó al entonces ministro que Hugo Chávez no tenía las credenciales necesarias para ocupar el cargo. Así lo ha sellado en piedra él mismo ante la Fiscalía. Hugo Chávez no reunía ninguna condición técnica ni personal para algún puesto en el Ministerio de Energía y Minas. Sus palabras evitaron estrechar cualquier vínculo con el investigado. Su discurso, más que revelar información, la omite. Con Hugo Chávez nunca he tenido amistad y no tuve conversación por llamadas telefónicas ni por mensajes de texto. Solo la entrevista que he mencionado. El señor Hugo Chávez Arévalo en alguna oportunidad le manifestó que su actuación al interior de Petroperú tenía como propósito cumplir las órdenes que le impartía el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. No, con esta persona jamás he conversado, salvo la oportunidad que lo entrevisté. Su respuesta ante la Fiscalía es tajante. No deja nada a la duda o a la interpretación. No. Con esta persona jamás he conversado, salvo la oportunidad que lo entrevisté. Pero ¿cómo entender que Bisetti jamás haya conversado con Hugo Chávez si éste lo nombró su asesor de absoluta confianza? Yo lo nombré mi asesor cuando lo sacaron de viceministro de Hidrocarburos. Esta es el acta del directorio de Petroperú fechado el 17 de febrero del 2022 que desmiente lo dicho por el hoy viceministro de Hidrocarburos ante la Fiscalía. Es el acuerdo 024-2022 titulado Aprobar la propuesta del gerente general, es decir, la propuesta de Hugo Chávez para el nombramiento del asesor de la Gerencia General de Petroperú. ¿Cuál es el nombre del asesor? Antar Enrique Bisetti Solari. Firma Hugo Chávez, gerente general. El nombramiento se ejecutó 6 meses antes del interrogatorio fiscal, 6 meses antes que Bisetti afirmara a nuestras autoridades que jamás había hablado con Hugo Chávez, salvo cuando lo entrevistó antes de ocupar cargo alguno en Petroperú. En términos legales, omitir una información implica omitir un indicio o una prueba que puede ser útil para una investigación fiscal. Per se, no de repente podría caber como un delito, pero sí está entorpeciendo la labor de la justicia con esa omisión. No decir algo se está entorpeciendo la labor de la justicia sin duda alguna. Bisetti Solari ocultó que su nombramiento en Petroperú se ejecutó en uno de los momentos más álgidos de la era Castillo, en el momento que más se cuestionaba la designación de Hugo Chávez en Petroperú, cuando ya era investigado por ser parte de una organización criminal. Esa, sin embargo, no es la única contradicción entre lo dicho y lo hecho por Bisetti Solari. ¿Por qué razón estuvo de acuerdo con la designación de Hugo Ángel Chávez Arévalo como miembro del directorio de Petroperú? Si antes, cuando lo entrevistó para que ocupe un puesto en el Ministerio de Energía y Minas, le había manifestado al ministro Merino Aguirre que no reunía los requisitos para ejercer una función pública. Consideré que no había incompatibilidad de esta persona, es decir, de Hugo Chávez, para ser director de Petroperú. Favor con favor se paga. Cuando Bisetti dejó de ser viceministro de Hidrocarburos en la era de Pedro Castillo, Hugo Chávez lo llamó junto a él, lo propuso como su asesor de confianza, cargo que Bisetti aceptó a pesar de la montaña de cuestionamientos que existían sobre el hoy encarcelado Chávez. ¿Qué ha dicho sobre esto Bisetti en su declaración jurada, presentada como viceministro del gabinete Otárola? Nada. Absolutamente nada. Es el trabajo perdido, el trabajo olvidado, el jefe negado. Esta es su declaración como viceministro de Hidrocarburos del actual gabinete. En el punto 4 se especifica empleos, asesorías, consultorías y similares en los sectores público y privado, sea remunerado o no, en el país o en el exterior. Es súper clara la solicitud. ¿Qué estipula el hoy viceministro? Que su único vínculo con Petroperú ha sido durante el 2018 hasta el 2019. Bisetti
ha omitido que fue asesor del preso Hugo Chávez Arévalo en la declaración jurada pública colgada hoy en el portal del Estado. ¿Conoce el premier Otárola y la presidenta Dina Boluarte el trabajo oculto de su viceministro, el trabajo que busca disimular? Es sumamente grave para la imagen del gobierno como luchador contra la corrupción. Estoy teniendo una persona de la anterior gestión que yo imputaba como corrupta dentro de mi gestión y yo lo estoy validando. Pero hay más. Los vínculos de Bisetti y Petroperú no han terminado. Con la salida de Hugo Chávez como gerente general de la empresa estatal, el directorio modificó la estructura de Petroperú para que Bisetti Solari permanezca al interior de la empresa. Así se creó el puesto de asesor del directorio para él. La alta administración propone modificar la estructura básica de la empresa a fin de crear el puesto de asesor de directorio. ¿Quién fue nombrado en el puesto? Pues Antar Enrique Bisetti Solari. El puesto de Bisetti en Petroperú aún lo espera. Le han otorgado licencia sin goce de haber para que cumpla sus funciones como viceministro. Si el puesto es necesario, estás afectando la función del Estado. Si el puesto fue creado de favor, simplemente te están separando tu cupo para cuando vuelvas a seguir ganando plata de nuestra que le pagamos. Se creó ad hoc. ¿Cuánto tiempo antes se creó para después que le ocupara él? ¿O nació en la necesidad porque apareció el caballero en escena? Eso es algo que hay que investigar también, porque crear puestos es una forma de corrupción. Un viceministro que no ha dicho la verdad, un pasado intencionalmente ocultado. El señor Bisetti, actual viceministro, tenía una opinión de Hugo Chávez antes de que le crearan el puesto de asesor y otra después de que le crearan el puesto de asesor, puesto que, dicho sea de paso, está ahí esperándolo para cuando deje de ser viceministro. Recordemos que está de licencia. Pero la falta de transparencia, la falta de honestidad pareciera una práctica habitual en el gobierno. ¿O es que acaso no se acabó